Bueno, bienvenida a nuestro podcast. ¡Yay! Sí, señora. Diseñoras, entre diseñoras, el podcast para diseñadoras, entre diseñoras. Hola, yo soy Silvia. Hola, yo soy Diana. No nos conocerán más que nuestros padres y amigos. ¿Contamos cómo nos conocimos? Venga, A ver, pues nos conocimos... ¿Cuántos años hace, Silvia? hace unos pocos ya. Bueno, pues muchos años. Estábamos ambas viviendo en Madrid y trabajábamos para Twenty. Eh, Ujú. Tú ya tenías carrerón de diseño, yo me estaba intentando meter en el mundo del diseño, bueno, del diseño digital. Venía de hacer más branding y cositas así. Y, y de ahí tú te mudaste a Londres. Oye, ¿por qué te mudaste a Londres? Me mudé a Londres porque mi inglés no estaba donde tenía que estar para seguir creciendo en esto. Y no sé, Londres siempre fue una ciudad que me pareció muy chula, tenía una amiga que estaba allí. Y eso, pues, en España tampoco había tantísimas empresas y fue como, bueno, pues vamos a ver qué se mueve por ahí. Ya, a mí me pasó un montón eso. Cuando me mudé a Londres, mi nivel de inglés era del colegio. Bueno, había ido a extraescolares de inglés toda mi vida, no me había servido de nada. Ujú. Yo llegué aquí y no podía. Yo no podía con el inglés, era horrible. Unos dolores de cabeza, súper intenso el intentar entender qué te estaban diciendo, encima currar en inglés 8 horas, Ujú. un horror. Es muy cansado y luego también el tema cultural, de no lo que están diciendo, sino lo que significa lo que están diciendo. Qué guay, sí, lo de los dolores de cabeza al final del día, wow. Horror. Sí. Y de ahí yo quiero avisar a cualquier persona que esté escuchando este podcast de que vamos a soltar una de palabras, vamos a destrozar el diccionario y soltar anglicismos y hablar Spanglish. Así que, sorry. Sorry, not sorry. Sí. Pero más vale Sí, avisar que, que el que avisa no que es no. traidor. Sí, sí, sí. Y en Londres acabamos de vecinas. Jo, ya ves, qué guay era eso. Eso me molaba mucho, ahí de tocarte en la puerta de Ir camino al al bar. pub. Ujú. Bueno, sí, pub. Qué guay. Muy Mi guay. perra de vez en cuando todavía se para en vuestra puerta. Mm, ¿Cómo está Silvia? qué maja. ¿Puede bajar Silvia? Puede bajar a jugar. Ella Sí. muy guay. Un barrio muy chulo. Sí. Y ahora estás en Toronto. Sí, sí, sí. Pues sí, ahora Canadá, de Canarias a Canadá, para tener un buen cambio. Sobre todo de clima, ¿no? Sí, el invierno de 6 meses es muy interesante. Y a nivel así de diseño, cuenta así una pincelada de cómo ha sido tu carrera, para que sepan un poco tu contexto. Pues yo empecé en diseño en Madrid, que es donde vivía entonces, y bueno, pues lo típico, empiezas así un poco en donde te cuadra. Yo no hacía ni UX ni product design, era web designer y a mí lo que me gustaba era dibujar desde pequeña, entonces fue como, bueno, cosas que me permitan eso. Y, y después de hacer diseño industrial, me gustaban los ordenadores, acabé haciendo webs. Y mi primer trabajo, bueno, mi primer trabajo, el trabajo en el que aprendí lo que era el UX fue en 11870. Y luego a partir de ahí, pues ya era como, bueno, pues UX es lo que me mola y vamos a por ello. Y luego, pues estuve en Design It un poco, el sitio así, el último en el que trabajé en España, que fue donde coincidí contigo con Twenty, y luego ya me fui a Londres, estuve en un par de sitios allí. Trabajé durante un tiempo para el gobierno, que fue muy chulo también, para apps de idiomas, hice un poco de todo. Y ahora estoy en Toronto, que llevo ya casi 5 años, y aquí he trabajado sobre todo en finanzas,
que hubo dos cosas que yo nunca quería hacer en mi vida. Una era vivir en una torre de condos de estas y otra era trabajar en un banco. Bienvenida a Norteamérica. Has hecho check en todas las que habías pensado no hacer. Joder, sí, sí, sí. Nunca digas de té agua no beberé. Bueno, y tú cuéntanos. Pues yo estudié Bellas Artes, que me lo pasé súper bien. La verdad que súper, súper guay. Pero como cualquiera sabe, Bellas Artes no tiene muchas salidas. Así que cuando me puse a intentar currar, entré en 20 en el equipo de soporte por aquel entonces. Y bueno, en mi tiempo libre durante eso, pues iba haciendo identidades gráficas para los que me pedían y cosas así. Y bueno, muchos estudian incluso web. Yo ahí, sí, 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 lo que tú necesites. Y bueno, entonces me eché un novio allí en 20 que era diseñador, no vamos a decir nombres, y me permitió ver un poco qué era esto del product design y toda la parte de diseño digital y fue como, ups, ¿qué es esto? ¿Cómo mola? Y entonces de ahí pues intenté hacer el cambio. No lo conseguí en 20, pero luego me salté a una startup allí en Madrid y bueno, pues aprendí a base de leches, a base de intentar empaparte y ir aprendiendo con eso, y que vamos, es duro de narices. Y bueno, de ahí pues a otra startup, ya cuando estaba aquí en Londres, luego una agencia de diseño, que esa experiencia fue muy, muy bonita. Y, y ahora en Londres, en Meta, en el equipo de Integrity, que es un equipo que es muy bonito. A veces te cala la lagrimilla con algunos proyectos. Y nada, un poquillo ese es el contexto de lo que he ido haciendo. Y bueno, vamos a hablar un poco de... Ya tenemos el quiénes somos, qué hacemos aquí, por qué estamos haciendo esto. Ya, ¿por qué entre diseñoras? Pues, a ver, yo creo que es un poco cuando yo intentaba incluso aprender y ir empapándome con el mundo digital del producto, como que siempre encontraba las mismas voces y no sé, me gustaría pues que entre diseñoras fuese pues un espacio donde podemos traer voces que normalmente pues Ujú. no se escuchan, en este caso mujeres y diseñadoras que están en las trincheras y que nos cuenten pues cómo pues, qué es su día a día, qué cosas les han funcionado, qué cosas no y, y no sé, y un poco esa es la idea, ir haciendo entrevistas donde nosotras aprendamos, conozcamos a gente súper, súper interesante y súper guay y si eso le sirve a alguien más, pues bienvenido sea. Hay mucha gente ahí trabajando con hormiguitas, haciendo cosas en el día a día y haciendo cosas, proyectos muy chulos y muy interesantes que a lo mejor pues o no tienen tiempo para pues comunicarlo de esa forma o no les interesa o yo qué sé. Y molaría mucho eso, tener a esa gente, pues aprender de ellas y ver qué es lo que están haciendo. Sí, y yo creo que un poco ese va a ser el formato que hemos estado hablando. Ir Ujú. haciendo entrevistas que nos cuenten un poco, pues eso, su día a día. Y, y hemos estado incluso pensando temas que podrían contarnos. ¿Te acuerdas, Silvia, así de los temas? Sí, 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 claro. Tenemos cosas como, pues, cómo empezar en el diseño, que es algo que eso tanto tú como yo hemos estado en mentorías con gente y siempre viene pues la típica persona que acaba de pues, hacerse un bootcamp o leerse un libro y de repente el diseño le encanta o simplemente ven pues, que no hay trabajo en donde están trabajando ahora mismo y necesitan un cambio y ven que, oye, pues esto de diseño parece que ahí sí que se puede hacer cosillas. Y te preguntan cómo empezar y eso estaría bien traer a gente, o sea, nuestra idea es traer a gente que pueda contar esa parte. Y luego también hablar de diferentes tipos de crecimiento como diseñadora, cómo creces en tu carrera, hacia dónde puedes ir, cómo gente ha decidido ir hacia un lado o hacia otro. ¿Qué más tenemos por ahí? Creo que también como eso, como cómo seguir aprendiendo y cómo mantenerse actualizada. Eh, Me gustaría también que hablásemos como de temas de qué es ser un mal manager o qué es ser Ujú. un mal
diseñador o, no sé, como que nos contasen un poco las experiencias de cosas que no les han funcionado a la vez de las que sí, ¿no? Claro. Sí, sí, no solo que funciona, sino que no funciona también para aprender de eso, ¿no? Pues cuando te caes aprendes también a levantarte, que te ayuda mucho para seguir el camino y ver un poco eso en diseño como gente lo ha hecho. Sí, y esos también para mí son esos soft skills, ¿no? Vale, de liderazgo, de colaboración, de facilitar conversaciones difíciles. eh, o sea, no solo quedarnos en interacción y en el pixel, que es lo que los hard skills que todo diseñador molaría que tuviese, pero los soft skills también son como súper importantes y hablarlos y que nos cuenten sus experiencias. Porque una cosa que hemos hablado mucho nosotras es que queremos que entre diseñadoras sea honestidad pura y dura y que sea sin filtros y pues que fuese como casi todos los que hacen podcast quieren hacer, que sea una conversación natural. Pero hay que decir que Silvia y yo somos novatas. No hemos hecho esto en nuestra vida. Bueno, no sé, como cuando empezamos a diseñar, Sí. que aprender se aprende diseñando. Hoy he visto una de esas imágenes inspiradoras de Instagram que ponía, ¿tienes miedo? Pues hazlo con miedo. Y yo creo que al final cuando empiezas son esas cosas. Hemos hablado un poco de eso, de los temas que tenemos nosotras para tratar, pero también, como tenemos un montón de followers en Instagram ya desde que abrimos la cuenta, que flipo. Bueno, a ver, es que esto hay que explicarlo. Sí, esto hay que explicarlo porque vamos a ver, no hace ni una semana creamos el perfil de Instagram, no se lo hemos dicho a nadie y a mí me está siguiendo toda la familia y todos los amigos. Sí, lo siento, mamá, voy a decir tacos y voy a decir cosas que... ¿Y por qué ahora entre diseñadoras? ¿Por qué lo arrancamos ahora? Pues porque como todo el mundo lo hizo durante la pandemia y nosotros ya bastante teníamos con lo nuestro. Pero eso, ahora que ya ha pasado todo esto, pues como estás contando tú antes, traer voces que no se oyen tanto. Y lo del podcast, pues porque no se nos ve la cara. Y eso Jo, ya hace ves. Sí, sí. Y nos hacemos señales que no veis. Antes de irnos y de que escuchemos la musiquilla esta guay que tenemos, muchas gracias Marta porque mola todo y va a ser la nueva canción del verano claramente. Yo lo veo. Muchísimas gracias, Marta. Hijo, la gente no lo va a saber, pero Marta y yo vivimos juntas en Madrid, así que vamos, cerrando un bucle. Que el temazo lo va a petar. Sí, vamos, si fuera por mí lo ponían en todos los bares. Es que es muy pegadizo. Yo el otro día lo puse un poco y me pegué toda la tarde bailándolo. Es que de verdad se te pega ahí. Sí, señor. Bueno, no voy a intentar cantar porque yo no canto igual de bien que Marta. Que yo creo que una cosa que podemos decir así para cerrar y para honrar que somos diseñadoras y es que tenemos Instagram y que todos los canales bueno, son todos los canales, el único canal que tenemos en Instagram por ahora, quién sabe en un futuro, pero sea los que sean en un futuro, estarán abiertos para que la gente nos diga propuestas de qué temas que quieren que destapemos y destripemos. Entonces que estamos abiertas a eso, a feedback o lo que sea. Y nada, pues nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chao, chao. Diseñoras, entre diseñoras, el podcast para diseñadoras, entre diseñoras. Entre diseñoras, el podcast para diseñadoras.